El 26 de noviembre de 2025 tuvo lugar el 10º simposium del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Clúster Catástrofes, celebrado en el Instituto de la Ingeniería en Madrid, bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey y con el patrocinio del Santander, Fundación 11, Aon Reinsurance, Berkshire Hathaway Specialty Insurance y Zurich Seguros. En el acto presentamos el Barómetro de Catástrofes 2024, un año marcado por la tragedia de la Dana. La presidenta del Instituto de la Ingeniería, Maricruz Díaz, destacó en la bienvenida que el barómetro es un documento clave para el colectivo de ingenieros. El barómetro es para nosotros un gran documento donde cuantificamos, medimos y valoramos. No podremos evitar, pero sí podemos minimizar. El presidente del Observatorio de Catástrofes y de la Asociación Clúster Catástrofes, Pedro Tomei, dedicó un recuerdo a las 270 víctimas mortales por eventos catastróficos en 2024, 236 de ellas por las inundaciones de la Dana, y presentó los objetivos del simposium. Efectivamente, las catástrofes no se pueden evitar, pero sí debemos saber enfrentarnos a ellas y saberlo hacer con más eficacia y responsabilidad. Es esta nuestra contribución responsable que busca analizar y poner en valor las experiencias en las catástrofes, comprender sus consecuencias, extraer las lecciones aprendidas y reforzar nuestras capacidades para prevenir situaciones similares futuras. En nuestro barómetro anual cuantificamos la factura de las catástrofes, que en 2024 superó los 11.300 millones de euros, un indicador sin precedentes en la historia de España. El coste asegurado ascendió a 6.335 millones de euros, cifra superior a la suma de los 3 años anteriores. Julio Ortega, de Analistas Financieros Internacionales, expuso que los costes de la Dana representaron casi el 83% de la factura anual total asegurada. Al analizar las repercusiones sobre el empleo en Valencia, un área con gran concentración industrial y urbana, se identificó una realidad compleja. Realmente el repunte del empleo refleja más, como ponemos ahí, un proceso de reparación que un proceso de recuperación estructural. Por su parte, Victoria de Elizagárate, coordinadora del barómetro, presentó el balance de pérdidas humanas, señalando que el peligro de inundación se ha consolidado como la principal causa de muerte en este siglo. También destacó la gran vulnerabilidad de personas mayores de 70 años y el impacto en 564 bienes del patrimonio cultural en 2024. La cifra de los 270 fallecidos es el peor dato del siglo XXI. Leire Lavaca, de Tecnun de la Universidad de Navarra, cuantificó el impacto en infraestructuras críticas. La infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua fue la infraestructura más afectada, después el de transporte y finalmente energía eléctrica y infraestructuras de telecomunicaciones. Asimismo, se refirió a la predicción del efecto de las inundaciones mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Esta herramienta utiliza metodologías de aprendizaje supervisado para poder estimar el impacto. Víctor Pérez Segura, de la Universidad Pontificia de Comillas, abordó la vulnerabilidad social, concluyendo que la exposición física no es el único factor de daño. La vulnerabilidad se revela estructural, observando que la renta media actúa como un elemento protector de la vulnerabilidad, indicando una menor capacidad de resiliencia en las zonas más pobres. Entonces hay que atender a esa dimensión territorial y socioeconómica para proteger a las personas y el impacto de las catástrofes. Los representantes del sector asegurador y de la respuesta social subrayaron la importancia de la colaboración público-privada para gestionar las crisis. Celedonio Villamayor, del Consorcio de Compensación de Seguros, comentó que la entidad gestionó un volumen inusual de siniestros, con más de 250.000 de reclamaciones, con más de 4.000 millones de euros pagados. El coste medio de la Dana para el consorcio es más del doble del coste medio actualizado de los últimos 17 años en los fenómenos de inundación. Desde Agroseguro, Santiago Duro detalló la afectación al campo. 30.000 hectáreas afectadas en Valencia, 60 millones de euros en indemnizaciones. Y que todo esto ya no se puede hacer sin el apoyo decidido de la tecnología, tanto los sistemas de información geográfica como empresas de satélites que trabajan y colaboran con nosotros y al rigor técnico y humano de nuestros equipos de trabajo. Manuel Mascaraque,
de UNESPA, elogió el procedimiento operativo especial en la Dana, firmado con el consorcio, el cual permitió la gestión del 98% de los expedientes asignados en un tiempo récord. Un ejemplo de colaboración público-privada. Un ejemplo de gestión ante una catástrofe. La doctora Lourdes González, responsable de accesibilidad tecnológica de Fundación 11, habló de las necesidades de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables ante una emergencia como la que se vivió en Valencia, destacando la importancia de la inclusión y protocolos adaptados. Una gran dificultad son las barreras de accesibilidad físicas y tecnológicas. En la medida de lo posible tenemos que trabajar para ir reparando estas barreras lo antes posible. Javier Machí, decano del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, insistió en que la reconstrucción debe ser sostenible y resiliente, no solo una reposición de lo dañado, y destacó la urgencia de adoptar sistemas que garanticen una respuesta efectiva en el territorio. Tenemos que tener una cultura de riesgo. Las personas tienen derecho a saber que están viviendo en zonas de riesgo. Es un tema de concienciación, es un tema de educación, es un tema de formación. El comportamiento tiene que ser además en función de unos estándares de gestión que sean coordinados. Tiene que haber una gobernanza. La Dana de Valencia expuso vulnerabilidades críticas en infraestructuras y planificación territorial. Roberto Hernández, de Zúrich, presentó el informe PERC de la entidad sobre las inundaciones provocadas por la Dana, lamentando las pérdidas humanas y señalando la brecha de protección aseguradora, especialmente en la pérdida de beneficios. Lo peor de la Dana fueron las pérdidas humanas, sin duda alguna, ¿no? Fue una tragedia mayúscula que nadie esperaba, ¿no? Y que con este informe pues intentamos dar algunas recomendaciones pues para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Nos gustaría que la sociedad fuera más resiliente, nos gustaría dotar de herramientas a la sociedad para poder articularse, ¿no? Esa coordinación entre instituciones. Francisco Lisbona, de Zurich Resilient Solutions, complementó la visión del PERC, insistiendo en que el riesgo de la Dana estaba identificado, pero falló la coordinación y activación de protocolos. Asimismo, expresó que nos gustaría trabajar con el tercer sector de ver cómo podemos dar acceso a soluciones aseguradoras a la población. En el simposium también dedicamos un espacio a los incendios forestales, un problema recurrente y creciente en severidad, especialmente dañinos en 2025, con 360.000 hectáreas quemadas, según Miteco. Carlos del Álamo, vicepresidente de TIPSA, recordó que el 94% de los incendios son provocados por el hombre y destacó que hay una mayor dificultad en las labores de extinción, consecuencia, como digo, pues de lo que ha sido la despoblación rural, el envejecimiento de la población, el abandono de la ganadería extensiva, la ausencia de aprovechamiento forestal de maderas y leñas, la falta de rentabilidad del monte. Ignacio Pérez Sobadíez del Corral, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón, desmontó mitos sobre los incendios y mostró que, aunque hay menos incendios, los grandes son cada vez más grandes. Insistió en que hay que invertir en restauración, en reforestación y contar con los profesionales del sector para tomar cualquier decisión política. Apoyemos la capacidad de regeneración de la naturaleza y hagamos también las actuaciones que la Ingeniería de Montes tiene previstas para la recuperación del monte, que a veces es repoblar y otras veces es quitar árboles. Francisco Javier Ezquerra Boticario, coordinador de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, afirmó que los incendios no son solo un problema ambiental, sino un problema de protección civil y seguridad ciudadana. Necesitamos pueblos vivos, necesitamos superficies gestionadas, pero no estamos hablando solo de gestión de los montes, que es lo primero, y necesitamos más inversión en los montes. En el simposium entregamos nuestra distinción 2024 por actuaciones ejemplares en catástrofes a la Fundación 11 por su labor en materia de accesibilidad y evacuación inclusiva durante la Dana. Para la Fundación 11 es un honor recibir este premio que realmente es compartido en el sentido en el que Fundación 11 ha sido canalizador de las iniciativas, pero realmente, como bien se ha mencionado, ha estado involucrado todo lo que es nuestro grupo social, nuestra parte empresarial, por supuesto
todo el sector de la discapacidad, especialmente coordinado por el CERMI en Valencia, y desde luego toda la sociedad. Finalmente se entregó el 7º Premio Divulgación Científica José María Sarriegui a Erika Arango, coautora del artículo ganador, que propone una metodología innovadora basada en sistemas de información geográfica para priorizar la preparación de infraestructuras vitales frente a incendios forestales. Las carreteras son una de las funciones críticas más importantes durante emergencias. Y tenemos que garantizar la seguridad y el traslado de personas y equipos de emergencia durante estos momentos críticos. En la clausura, Pedro Tomei resumió los elementos esenciales que deben guiar nuestro trabajo colectivo. Entre las prioridades, mencionó la necesidad de aumentar la tasa de aseguramiento, alinear la planificación urbanística con los mapas de riesgos, responder ante las emergencias de manera inclusiva o impulsar una cultura sólida de autoprotección. Todo esto exige principios fundamentales que son ética, responsabilidad y buena gobernanza. La toma de decisiones debe guiarse siempre por estos valores, garantizando la coordinación efectiva entre administraciones, coherencia normativa y continuidad en los proyectos y en la asignación de fondos para reforzar de manera duradera nuestra capacidad de respuesta frente a las catástrofes.